Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal Ingeniestrosas Edu, tu ventana al conocimiento. Continuamos con nuestra serie de videos de electrónica. En este caso vamos con la guía de laboratorio del diodo semiconductor. El formato general para informe de laboratorio, ya se los había explicado en el video anterior. Diodo semiconductor. Objetivo: dibujar y observar la curva característica del diodo semiconductor, así como analizar y simular diversos circuitos con diodos. Equipo necesario: simulador de circuitos, Electronic Workbench, computadora, lápiz, borrador, papel y calculadora. Monte en el simulador el siguiente circuito. Este es el circuito que van a montar en el simulador. Entonces tenemos una fuente de voltaje, una resistencia de 1.0 espacio kiloohmios. ¿Por qué este espacio? Vamos a escribir cualquier número entre 0 y 9. 1.07, 03, 1.08, el número que quieran. Tenemos aquí el diodo, tenemos un voltímetro acá directamente, un amperímetro, ahí lo tenemos. Entonces es lo que van a montar. Dice, ajusta lentamente la tensión de acuerdo con los valores de la tabla 1 y anote los valores de corriente correspondientes. Bueno, miren lo que van a hacer. Ese circuito que les mostré anteriormente que van a montar, van a ir alimentando, cambiando lo que son estos voltajes. Primero lo van a hacer con 0.17, 6, no sé qué número vamos a usar ahí, después con 0.2 y algo, 0.3, así van a ir cambiando en el circuito los valores y luego van a ir anotando ahí las corrientes. Para cambiar estos voltajes, usted le dan doble clic en la fuente de voltaje y ahí van a poder escribir el voltaje que ustedes quieran. Y eso lo van a repetir hasta que midan todas las corrientes que están y las escriban aquí en la tabla. Son bien importantes estas tablas porque después ustedes las van a graficar para demostrar la curva característica del diodo. Entonces, los voltajes estos van a ir en el eje X positivo, van a ser voltajes positivos en el eje X positivo y la corriente van a ser positivas en este primer caso y van a ir en el eje Y positivo. Yo voy a trabajar con este ejemplo que tengo aquí. Miren, este es el circuito que yo monté. No van a montar este circuito ustedes, este es el que yo estoy montando, ¿verdad? Cuando hagan la práctica. Entonces, utilicé 0.1, 2 kiloohmios, 99.80 y después el circuito cambié, miren el voltaje a 0.2, ya la corriente va cambiando. Luego a 0.3 y va cambiando. Eso lo van a repetir ustedes varias veces hasta que midan todas las corrientes y las anoten en la tabla. Según lo observado en la tabla anterior, ¿en qué voltaje polariza completamente el diodo? Bueno, viendo la tabla van a ver ustedes donde la corriente sube ya bastante. Ahí ese valor lo van a anotar de voltaje. ¿Y qué tipo de diodo es? Bueno, a lo largo del video ustedes van a ver qué tipo de diodo es. Pero tienen que contestarlo ahí. Apague la fuente y modifique el circuito según la siguiente figura. Miren, es el mismo circuito. La diferencia es de que la resistencia va aquí ahora y el diodo va de esta manera conectado. Ajuste la tensión de acuerdo con los valores de la tabla. Miren, ahora, miren, los voltajes son diferentes. Estos son los voltajes que van a utilizar ahora. Pero como el diodo está invertido, los voltajes van a ir en el eje X, pero van en el eje X negativo estos voltajes. Y la corriente van a ser negativas, van a ir en el eje Y negativo a la hora de que grafiquen. Entonces, con mi ejemplo, yo medí esta corriente para un voltaje de 1 voltio, esta corriente, menos 0.99 microamperios. Luego cambié el voltaje, ¿verdad? Le di doble clic aquí, doble clic y puse 3 voltios y me dio esta corriente, va subiendo, mire, menos 2.997 microamperios. Luego lo hice para 6, ustedes van a usar los valores de su tabla y de voltaje, los van a ir cambiando. Y aquí me dio menos 5.994 microamperios. O sea, va variando, aumentando este valor, volviendo cada vez más negativo. Eso es lo que van a hacer ustedes en su tabla hasta terminar. Y luego contestar esta pregunta. Según lo observado en la tabla anterior, ¿en qué voltaje polariza completamente el diodo y por qué el voltaje es más alto? Trace la gráfica correspondiente, recordando que los voltajes de la tabla anterior se toman negativos, ¿verdad? Lo de la tabla de la polarización inversa es negativo. Debo la polarización inversa, recuerde que en el mismo plano cartesiano de los datos de las dos tablas.
En el eje Y va la corriente en microamperios, en el eje X van los voltajes en voltios. Recuerden utilizar una escala adecuada. Miren, esta es la gráfica que ustedes van a hacer. Pero los voltajes de la primera tabla van a ir aquí, miren los positivos, aquí en este eje. Los voltajes de la segunda tabla van a ir aquí en los negativos. Las corrientes de la primera tabla van a ir aquí en el eje Y positivo. Y las corrientes de la segunda tabla van a ir en el eje Y negativo. Van a ir haciendo un gráfico. Si tienen dudas con los gráficos, aquí en mi canal hay un video donde explico cómo graficar y cómo seleccionar las escalas de un gráfico. ¿Considera usted que esta es la curva característica del diodo? Bueno, van a buscar en el libro o en cualquier material que tengan cómo es la curva característica y van a ver el gráfico que ustedes hicieron. Lo pueden realizar a mano de gráfico o lo pueden realizar en Excel también, ¿verdad? Y lo en Excel y lo pegan ahí, cualquiera de las opciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué la curva característica? Bueno, eso lo van a escribir ustedes ahí. Monte en el simulador el siguiente circuito. Bueno, ya vimos la polarización del diodo y la curva característica. Ahora lo que vamos a hacer es una práctica donde vamos a montar en el simulador lo que son los circuitos y vamos a medir los valores de voltajes y de corrientes que nos pidan. Pero también vamos a resolver ese circuito, ¿verdad? Analíticamente vamos a hacer los cálculos de voltaje y corriente en el circuito y vamos a comparar cómo son esos valores. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, esto es lo que se hace usualmente en las prácticas de laboratorio. Las prácticas de laboratorio de electrónica, en este caso, mire, primero se explica la teoría, lo que son los circuitos, directamente cómo se resuelven y luego, ya cuando se han resuelto analíticamente, que se han calculado, se pasa al simulador y se comprueba, ¿verdad? De que se hicieron bien los cálculos y que hizo bien el montaje en el simulador. Y el último paso es hacer el montaje directamente en el laboratorio, ¿verdad? En el módulo de laboratorio, ya el montaje real y verificar. De esa manera se tiene que explicar y trabajar en estos temas. Primero la teoría, analíticamente, luego la simulación y luego el montaje real del circuito. Así se aprende de mejor manera lo que son los principios de los circuitos electrónicos. Entonces, eso directamente es lo que vamos a hacer. Pero la última práctica, debido al asunto de la pandemia, ¿verdad? Los problemas que tenemos, no realizamos esa práctica real hasta que ya se autorice, que se normalice, que se dé la vacunación de tanto de estudiantes como de docentes y podamos ir al laboratorio, al colegio, ¿verdad? Estoy hablando a mis alumnos directamente, que no se pudo, ¿verdad? Por la pandemia. Entonces, todo les explico la parte teórica, la parte de los cálculos, la parte de la simulación. Entonces, tenemos este es el circuito que van a montar, van a colocar los números que faltan ahí, números aleatorios, ¿verdad? Antes de dejar el montaje. Entonces, tenemos aquí. Este es el circuito de ejemplo que yo monté. 30 voltios, 10 kiloohmios, aquí está el diodo. Este es el voltaje que medí aquí, la corriente que medí y el voltaje en el diodo, ¿verdad? Que es este de acá. Bueno, entonces lo vamos a resolver. Anoten los valores de B1 en voltios, B2 y corriente 1. Bueno, esto lo van a anotar ustedes cuando hagan la práctica. Yo ahí simplifiqué. Resuelve el circuito y compare los resultados con las mediciones. Bueno, vamos a ver. Ahí está el circuito. Vamos a resolver. Primero, el diodo es de silicio. Ahí está la pista que les había dicho, ¿verdad? Por lo que el voltaje de polarización es de 0.7 voltios. Ese es aproximadamente por ahí anda el valor por 0.7 voltios. Entonces, tenemos directamente que en este caso nosotros medimos 683.2 milivoltios. Bueno, pero esto son voltios. Si yo lo multiplico por 1000, esto me da 700 milivoltios. Y aquí en 683, una diferencia pequeña ahí, ¿verdad? Más o menos como 16.8 milivoltios. Es pequeña comparado con el valor total. Entonces, está cercanos. 683 milivoltios a 700 milivoltios. No hay problema ahí. Entonces es aceptable. Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla. Entonces miren, la corriente viene en este sentido. Entonces encuentro un menos 30. Viene la corriente así como voy desplazando el mouse. Menos 30. Más 10 kiloohmios multiplicados por I. Bueno, estoy sumando voltaje. Estos 10 kiloohmios lo multiplico por la corriente que pasa aquí.
más 0.7, que es el voltaje de este diodo, igual a 0. Despejando, el 10 kiloohmios multiplicado por I lo dejo en el lado izquierdo, y los voltajes van para el lado derecho. 0, este negativo 30 se convierte en positivo 30, este más 0.7 se convierte en menos 0.7, y 10 kiloohmios por I va a ser igual a 0 más 30, 30 menos 0.7, 29.3 voltios. Bueno, estos 10 kiloohmios están multiplicando, pasan a dividir, y me queda que la corriente es 29.3 voltios entre 10 kiloohmios. O sea que la corriente es de 2.93 miliamperios. ¿Y cuánto medimos? 2.96 miliamperios. 2.93 anda cercano. Andamos bien ahí en los cálculos. Bueno, seguimos. El voltaje en la resistencia de 10 kiloohmios. Este voltaje que está aquí, vamos a calcularlo. Voltaje va a ser R por I. 10 kiloohmios por 2.93 miliamperios igual a 29.3 voltios. Y aquí nos da 29.32. Bastante cercano. Andamos bien. Los valores calculados son muy cercanos a los valores medidos, que es lo que se quería demostrar. Monte en el simulador el siguiente circuito. Aquí está, circuito montado. Entonces recuerden que ustedes van a colocar estos valores que faltan aquí, números así aleatorios, que no estén ni repetidos ni vayan ordenados. En este caso, ¿verdad? La práctica, mis estudiantes lo van a hacer en un solo grupo, son pocos y hay poco tiempo. Pero en general yo lo hago así para que cada grupo trabaje con sus propios valores, ¿verdad? Y no se dé eso la copia de informes, ¿verdad? No que practiquen y aprendan cada grupo. Entonces lo tenemos ahí, ya directamente el circuito. Este es el circuito que monté de ejemplo, miren. 20 voltios, 4 kiloohmios, 6 kiloohmios y las mediciones de los voltajes y de las corrientes. Aquí no anoté los valores, pero ustedes tienen que anotar los valores ahí en su guía. Dice acá, resuelve el circuito y compare los resultados con las mediciones. Vamos a ver. Ya que el diodo que está localizado entre la malla 1 y la malla 2 está en sentido contrario a la circulación de la corriente, ¿verdad? El diodo ahí no conduce. Y vimos en el circuito que monté que la corriente era 0. Ahí. Pueden revisar ustedes ahí en la guía. Pero, como ven, la corriente es de 0 miliamperios. La corriente que circula por el primer diodo porque está, miren, este diodo iba para arriba, entonces la corriente venía para abajo, entonces lo vamos a dibujar como un circuito abierto, ahí no conduce corriente. Seguimos, ley de voltaje de Kirchhoff en la malla, menos 20, ¿verdad? Viene por aquí. La corriente, luego pasa por esta resistencia de 4 kiloohmios, o sea, 4 kiloohmios por I, más 6 kiloohmios por I, porque viene por acá, pero este diodo no pasa, sino que viene por acá, 6 kiloohmios por I, más 0.7, que es el voltaje de este diodo, igual a 0, y ya dimos la vuelta. Vamos a simplificar. 4 kiloohmios por I más 6 kiloohmios por I queda 10 kiloohmios por I, el menos 20 lo copiamos, más 0.7 igual a 0. Despejando, 10 kiloohmios por I va a ser igual a 0 más 20, más 20, 0 más 20, este negativo pasa a positivo acá, más 20, menos 0.7, positivo pasa a negativo. Entonces me queda 10 kiloohmios por I va a ser igual a 0 más 20, 20 menos 0.7, 19.3. Ahora vamos a despejar. Este 10 kiloohmios está multiplicando, pasa a dividir al otro lado. Me queda que la corriente es 19.3 voltios por 10 kiloohmios. O sea que la corriente va a ser de 1.93 miliamperios. Vamos a ver. 1.94. Úpale. Estamos bien. Excelente. Seguimos. El voltaje en la resistencia de 4 kiloohmios es de. Voltaje va a ser igual a R por I. ¿eh? R por I. 4 kiloohmios por 1.93 miliamperios es de 7.72 voltios y tenemos 7.74. Excelente. El voltaje en la resistencia de 6 kiloohmios va a ser igual a R por I. 6 kiloohmios por 1.93 miliamperios igual a 11.58 voltios. Aquí 11.59. Perfecto. Los valores calculados son muy cercanos a los valores medidos, que es lo que se quería demostrar, ¿verdad? En la práctica. Monte en el simulador el siguiente circuito, uno un poco más complejo. Miren, estos dos diodos aquí.
Estas resistencias, que aquí tienen que escribir números en los espacios en blanco, así que no estén repetidos ni ordenados, aleatorios los números. Para el montaje que ustedes van a hacer, yo lo hice diferente porque este es un ejemplo nada más, para que ustedes desarrollen su práctica. Voltaje 20 voltios, 7 kiloohmios, 4 kiloohmios, 3 kiloohmios, 5 kiloohmios, fuente de voltaje negativo 10 voltios, está invertida, 2 kiloohmios, ¿verdad? Los voltímetros, en este caso solo es un voltímetro y 2 amperímetros. Ahí están las corrientes y ahí está el voltaje, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a demostrar haciendo los cálculos. Ustedes van a anotar los valores que midieron ahí directamente. Bueno, seguimos. Entonces tengo aquí el circuito, ¿verdad? Resuelva el circuito y compare los resultados con las mediciones. Tenemos acá, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1, en esta malla de aquí, ¿ves? Donde estoy moviendo aquí el mouse. Vamos a, si la corriente viene en este sentido, sería menos 20 voltios. Aquí menos 20 voltios más 7 kiloohmios multiplicado por la corriente 1, más 7 kiloohmios por la corriente 1, aquí, ¿ves? Pasa por acá, más 0.7 voltios, más 3 kiloohmios por la corriente 1, menos 3 kiloohmios por la corriente 2, por lo que ya le había explicado, ¿verdad? Que aquí estamos en otra rama del circuito, la corriente 2 viene opuesta, entonces la pongo en negativo, más 4 kiloohmios multiplicado por la corriente 1, eso va a ser igual a 0 directamente, eso va a ser 0. Simplificando, vamos a sumar todos los que tienen corriente 1. 7 kiloohmios por la corriente 1 más 3 kiloohmios por la corriente 1 son 10 kiloohmios más 4 kiloohmios por la corriente 1 serían 14 kiloohmios por la corriente 1 menos 3 kiloohmios por la corriente 2, que sería este de acá, menos 20, lo copio, más 0.7 voltios igual a 0. Vamos a despejar. En este caso nos queda 14 kiloohmios por la corriente 1, lo copio, menos 3 kiloohmios por la corriente 2 va a ser igual a 0, que ya estaba aquí, más 20 voltios porque cambia el signo al pasar a la derecha, menos 0.7 voltios. O sea que nos queda 14 kiloohmios por la corriente 1 menos 3 kiloohmios por la corriente 2 va a ser igual a 19.3 porque 0 más 20 menos 0.7 da 19.3 voltios. Y nos da la primera ecuación directamente del circuito. Esta es la ecuación de la primera malla del circuito. Seguimos con nuestro circuito aplicando ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2. Aquí ve, donde estoy moviendo el mouse. 3 kiloohmios por la corriente 2, ¿verdad? Menos 3 kiloohmios por la corriente 1, se resta la otra corriente, más 0.7 voltios. Más 5 kiloohmios por la corriente 2 al pasar por aquí, menos 10 voltios, es negativo porque esta es la dirección que entra, negativo, menos 10 voltios, más 2 kiloohmios por la corriente 2 igual a 0, simplificando queda menos 3 kiloohmios por la corriente 1, solo eso está, de corriente 2 tengo 3, más 5, 8, más 2, 10, 10 kiloohmios por la corriente 2, más 0.7 voltios, menos 10 voltios, ¿verdad? Directamente que tengo acá, menos 10 voltios igual a 0. Despejando, me queda menos 3 kiloohmios por la corriente 1, más 10 kiloohmios por la corriente 2, que está aquí, igual al 0 que ya estaba ahí. Este 0.7 positivo pasa a menos 0.7 y este negativo 10 pasa a positivo 10 al otro lado. Entonces me queda menos 3 kiloohmios por la corriente 1 más 10 kiloohmios por la corriente 2 va a ser igual a 0 menos 0.7 más 10 queda 9.3 voltios. El sistema de ecuaciones nos queda así entonces, miren. 14 kiloohmios por la corriente 1 menos 3 kiloohmios por la corriente 2 igual a 19.3 menos 3 kiloohmios por la corriente 1 más 10 kiloohmios por la corriente 2 es 9.3. Vamos a utilizar el método de eliminación. Entonces vamos a multiplicar la ecuación de arriba por 3 y la ecuación de abajo por 14. ¿Por qué? Porque este 14 que está aquí lo vamos a multiplicar por todo lo de abajo y este 3 que es lo que está aquí lo vamos a multiplicar por todo lo de arriba. Pero hay que fijarse, si estos dos números, que son los que se van a eliminar, tienen el mismo signo, pues aquí van a ser diferentes, pero vemos que los dos signos son diferentes, o sea que estos dos signos son positivos, iguales. Multiplico entonces. 3 por 14, 42 kiloohmios por I1. 3 por 3, 9, menos 9 kiloohmios por I2, por el signo que tiene ahí,
3 por 19.3 queda 57.9 voltios. 14 por menos 3 menos 42 kiloohmios por I1. 14 por 10, 140 kiloohmios por I2. Va a ser igual a 14 por 9.3, 130.2 voltios. Vamos a sumar las dos ecuaciones. 42 kiloohmios por I1 menos 9 kiloohmios por I2 igual a 57.9. Las copiamos. Miren, ahora las vamos a sumar. 42 y menos 42 se cancelan. 140 menos 9 da 131 kiloohmios por I2 igual a 57.9 más 130.2 es 188.1 voltios. Ya directamente despejando, la corriente 2 va a ser igual a 188.1 voltios entre 131 kiloohmios. La corriente 2 va a ser igual a 1.4359 miliamperios. Ese sería la corriente 2. 1.59 miliamperios. Sustituyendo el valor de la corriente 2 en la primera ecuación, 14 kiloohmios por I1 menos 3 kiloohmios por I2 igual a 19.3. Entonces, en vez de escribir corriente 2, escribimos el valor que ya tenemos de la corriente 2. Y me queda 14 kiloohmios por I1 menos 3 kiloohmios por 1.4359 miliamperios igual a 19.3. Simplificamos, aquí me queda 14 kiloohmios por I1. 3 por 1.4359, este kiloohmio y este miliamperios me queda menos 4.3077 voltios por el signo, ¿verdad? Igual a 19.3. Despejando, el 14 kiloohmios por I1 lo dejo a la izquierda. El 19.3 ya estaba a la derecha y este negativo pasa a positivo al otro lado. Entonces me queda simplificando, 14 kiloohmios por I1 va a ser igual a la suma de estos dos, 19.3 voltios más 4.3077 voltios, queda 23.68 voltios. Despejando, este 14 kiloohmios está multiplicando, pasa a dividir al otro lado de la ecuación y me queda que la corriente 1 va a ser igual a 23.608 voltios entre 14 kiloohmios. O sea que la corriente 1 va a ser 1.686 miliamperios. Bueno, continuamos. Tengo acá el circuito. Entonces vemos que la corriente 1 que calculamos es de 1.686 miliamperios. La corriente 2 es de 1.4359 miliamperios. Esa es la corriente 2. Directamente. Para calcular el voltaje de salida, realizamos la sumatoria de voltaje en la última rama del circuito, ¿verdad? Vamos a ver. Comparemos. Aquí me dio la corriente 1 1.686 miliamperios y aquí la corriente es 1.689, bastante cercano. La corriente 2 es de 1.4359 miliamperios y aquí me da 1.439, 1.436 es aquí y 1.439 acá, ¿verdad? Ya redondeando, son valores bien cercanos. Para calcular el voltaje de salida realizamos la sumatoria de voltaje en la última rama del circuito con esta ecuación, miren. Voltaje de salida, que es el voltaje de este voltímetro de acá, es igual a R5 por I2 más el voltaje de la fuente 2. Sustituyendo, voltaje de salida va a ser R5, que es 5 kiloohmios por la corriente 2, 1.4359 miliamperios. La multiplicación acá. Menos 10 voltios. ¿Por qué menos? Porque esta fuente está invertida, entonces negativa, menos 10 voltios. Entonces el voltaje de salida va a ser igual a 7.1795 voltios, que es la multiplicación de 5 kiloohmios por 1.4359 miliamperios, menos los 10 voltios. O sea que el voltaje de salida es de menos 2.8205 voltios. Los valores medidos son muy cercanos porque miren, este voltaje de salida es menos 2.82 y menos 2.79, son cercanos. Los valores son muy cercanos a los valores calculados, los que medimos con los calculados son súper cercanos. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Bueno, espero que este video les sea de utilidad para realizar esta práctica del diodo semiconductor. Y recuerden que en la descripción están mis redes sociales y quieren comunicar conmigo para hacer cualquier solicitud, cualquier sugerencia del canal. Y también van a encontrar ahí una guía en formato PDF, van a encontrar el enlace para descargar esa guía. ¿Por qué? Para que cuando ustedes vean el video puedan estar leyendo también la guía, les hace más fácil, la tengan ahí para estudiar con más tranquilidad.
Les quiero agradecer por el crecimiento del canal. Para un canal pequeño como este, tener más de 4,000 suscriptores y seguir creciendo es muy importante. La meta que tenemos ahora es llegar a los 10,000 para después poder soñar con 100,000. Es difícil, yo lo sé, pero me voy a esforzar para merecer su suscripción y merecer que sean el apoyo de este canal. Les aviso también que voy a colocar lo que es que tengan la posibilidad de hacerse miembros del canal o patrocinadores del canal. Ahí les voy a informar en unos videos posteriores cómo hacerlo y cuáles son los beneficios que van a tener, los beneficios exclusivos de ser miembros y de ser patrocinadores del canal. Entonces, simplemente les quiero agradecer por apoyarme, por ser mis suscriptores, por dar clic a la campana de notificaciones, por compartir en sus redes sociales para que siga creciendo esta comunidad educativa. Muchas gracias por todo, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.